Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Espero que les haya gustado el episodio anterior. El día de hoy tenemos una invitada diferente, y especial. Con nosotros nos acompaña Mere Báez. Hola, Bienvenida, Mere. gracias. El día de hoy con Mere vamos a tocar un tema muy padre, muy interesante, que estuvimos platicando un poquito, antes de empezar el video. Y este tema es sobre las vidas pasadas. Para esto tenemos que aceptar que existe la reencarnación, porque si no aceptamos que existe la Pues no, reencarnación, pues no va a tener ningún sentido, sentido. la verdad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Mere? Si primero comenzamos a leer un poquito, a informarnos acerca de qué son las vidas pasadas. ¿Te parece? Sí, Las vidas pasadas. Quienes creen en la teoría de la reencarnación sostienen que al morir el alma humana no desaparece, sino que se une a otro cuerpo y empieza así una vida nueva. Esta teoría es mantenida por la tradición del budismo y el hinduismo, por quienes creen en la astrología y por los filósofos como Pitágoras y Platón. Si esta visión de la vida es cierta, implica que todo hombre o mujer ha vivido con anterioridad otras vidas. Cuando hablamos de vidas anteriores nos referimos a que nuestra alma ha pasado varias veces por el estado físico, que para sorpresa de muchos, el alma no nace cuando nosotros lo hacemos realmente. Es decir, que no es nueva, viene de otras vidas con lecciones aprendidas y trabajos que debemos terminar. ¿Tú qué opinas sobre esto, Mere? pues es algo muy interesante. Obviamente, como te digo, como dices tú, tiene que creer en la reencarnación y todo lo de la astrología, porque aunque a veces es muy general la astrología, hay cosas que sí coinciden contigo o que coinciden con tu forma de ser, no Así tanto es. como que, ay, es que eres de ese signo, tienes que ser tal cual así. Sí. También depende mucho la ascendencia de tu signo, o sea, Ujú. creo que es donde más varía Y es de que ese. se abarca mucho tema. Ujú, aparte, Es debe de, demasiado, es muy muy, extenso. muy extenso. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que podamos entrar de lleno al tema, pero pues obviamente no podemos abarcar como que todo porque entonces nos llevaría toda una vida, Mucho, porque mucho incluso hay tiempo. cosas que realmente no, o sea, a pesar de que ya esté investigado, que ya tengamos ahí incluso pruebas, hay cosas que nos va a costar entender o el porqué de las cosas. De hecho, se dice que hay una forma en la que uno puede como revivir o echarle un vistazo al pasado, muy, muy al pasado, y saber el cómo moriste. A mí se me hace muy interesante por eso, porque incluso personas adultas, adultas más que nada, somos personas que podemos tener sueños, de esos sueños que se dicen lúcidos, Ujú. que lo sientes Sí, tan real que dices que yo lo viví, o sea, yo sentí esto, yo sentí el otro. Pero si te pones a pensar en el sueño, dices, es que yo no conozco incluso a nadie de los que estaban ahí, pero lo no. sentí tan mío, Sí, una los muy experiencia tan familiar. real, sí que dices, es que me pasó y te lo juro que me pasó, pero ¿cómo te puede pasar? Ujú. Incluso soñando de épocas pasadas. Dices que yo lo viví. Y me pasó también algo así de época pasada, que dije, ¿cómo es que yo andaba trepada ahí? O sea, cuando eso ni siquiera existía o cosas así. Entonces, hay una forma para saber sobre nuestra vida pasada y es con hipnosis. Ese es como que el último ya nivel para que si quieres saber cómo moriste o cómo fue tu vida pasada, con eso lo podemos lograr. Se le llama regresión de vidas pasadas. Es una técnica que utiliza la hipnosis
o los estados de conciencia alterados para recuperar lo que parece ser recuerdos de vidas o reencarnaciones pasadas. La regresión a vidas pasadas suele realizarse ya sea para encaminarse en la búsqueda de una experiencia espiritual personal o para un desarrollo psicoterapéutico. Cierta parte de los partidarios de esta teoría tienen creencias relativas sobre la reencarnación, aunque las tradiciones religiosas que incorporan la doctrina de la reencarnación por lo general no incluye la idea de la noción de los recuerdos reprimidos de vidas pasadas. De hecho, estuve investigando ayer y en la Biblia dice que no. O sea, es que te mueres Y ya, y te vas al cielo. ahí quedas. Y, o sea, hay tantas pruebas, hay tantas cosas, hay tantos hechos que dices, pero ¿cómo si se supone que morimos y nos vamos al cielo? La técnica utilizada durante la regresión de vidas pasadas conlleva que el paciente responda a una serie de preguntas, mientras que en un estado de conciencia alterada o hipnótico inducido, revela paulativamente la identidad de experiencia de la infancia, experiencias de supuestas vidas diferentes que no coinciden con la presente y los sucesos durante el transcurso de estas experiencias. Un método similar al que se utiliza en la terapia de recuerdos recuperados y que de manera muy análoga la memoria como un fiel registro de los hechos acaecidos anteriormente en lugar de un conjunto elaborado de recuerdos. Se dice que sí puedes lograrlo con hipnosis, pero también se dice que puedes hacerlo meditando y usando que una que otra hierbita por ahí, este, para poder hacer esta regresión a tu vida pasada y verlo. Claro que nos arriesgamos mucho si no lo llevamos con un profesional. Es mejor primero apoyarnos con un profesional y ya después de ahí vemos. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Tú has sentido que o has vivido un sueño lúcido que dices, es que esto fue mío? O sea, esto yo realmente lo viví. ¿Te ha pasado? La verdad, sí, o sea, he tenido varios sueños, como dices tú, los lúcidos, en donde se me hace muy familiar la situación, pero en ocasiones como que, ay, no sé a qué se deba, creo que debo investigar un poquito más, que yo estoy con ciertas personas, pero esas, y yo les hablo con un nombre. A mí cuando llegué a empezar yo mi relación actual, llegué a tener sueños con hombres, pero yo les Ujú. decía el nombre de él. Y yo en mi sueño decía, es él, Sí. pero después me ponía a recordar el sueño, pero no, físicamente no era él. O sea, Y el alma de esa persona tú la sentías. de él, que Sí, era él, o sea, que era él, porque yo le decía su nombre. sí. Pero yo, pues, obviamente siempre trato de cuando tengo así sueños muy que siento muy vividos, de recordarlo, apuntarlo así y decir, pero ¿cómo es que le decía ese nombre si yo viéndolo Ujú. físicamente no era él? Este, pero yo estaba segura en el sueño que era él. Y así como que, no, pues, quién sabe, o sea, porque por lo mismo, pues en ese entonces yo no sabía tanto de todo. O sea, en sí, todavía desconozco mucho, pero Pero no, vivías toda una vida, o sea, pues teníamos situaciones obviamente pasadas, o sea, que convivíamos, íbamos a partes o así, y pues yo le hablaba por su nombre y él me hablaba por el mío. cada sueño era como una continuación de una vida o era como partes o sea, de esa vida de tu pasado Ujú. era como que se brincaba de una etapa a otra o era continuo cada vez que lo soñabas. No, era como que diferente, o sea, a veces lo soñaba como que más actual, pero a veces es que como que es, no sé si tenga que ver, pero también como que he tenido sueños en donde he visto el futuro. Ujú. O sea, porque yo digo que sí, porque siempre tuve una amiga que le contaba ese sueño. Es que, oye, ¿sabes qué? Soñé esto. Y a los meses pasaba Pasaba. esa situación. Hubo dos situaciones con mi pareja que pasaron, que yo las soñé y pasaron.
Y dije, ¿cómo posible? Sí, Digo, si yo no se lo hubiera contado a mi amiga, yo sí, no lo creería, o sea, ni ella te lo hubiera creído ni ella me lo tampoco. hubiera creído. Pero yo, pues, en confianza le dije: "Oye, ¿sabes qué? Soñé esto con Ajá, este hombre y así, bla, bla, bla". Y ya así quedaba el asunto, y ya después de los meses pasaba, o sea, y tal cual como lo había soñado, o a lo mejor no tal cual, ujú. pero sí muy similar, y decía yo: "No, pues, está cabrón". Sí, Pero tanto como pasado como de futuro, últimamente futuro no he tenido, pero sí he tenido de pasado, que los he sentido muy vividos, y yo sé que a lo mejor y como que los estoy soñándolo, pero a la vez lo siento muy vivo, que a veces está, pues depende de la situación, ¿verdad? A veces, pues sí, despierto muy sí, alterada, a veces hasta llorando, y yo digo: sí, "¿Qué pedo?". sí, sí me ha pasado. Se siente bien raro, bien Se siente curioso. horrible, o sea, a veces, porque, pues sí, o sea, es como que recordar ciertas cosas, y a veces son situaciones que yo, pues, me he puesto a pensar, cuestión de mi familia, y no me gustaría pasarlas. Pues, Ujú, normalmente lo que es la muerte, ¿verdad? sí, Perderlos. Y, pues, he soñado la mayoría que van a morir o mueren, sí. y, Pura pues, tragedia, pura dices tú. tragedia, y yo: "No". ¿Por qué no sueño que me gano la lotería o Sí, algo unos así? números de ahí, ya comprar el boleto. Existen, señales que podrían indicar una vida pasada. Vamos a revisarlos. Dice, recuerdos espontáneos. Algunas personas experimentan recuerdos vívidos de eventos o lugares que no pueden relacionar con su vida actual, que es algo que nos pasa muy común. Ujú, Esto es muy interesante. Fobias y aversiones irracionales. ¿Qué dices tú? Es que ¿por qué le tengo tanto miedo a esto? O sea, porque siempre tratamos de conectar nuestra infancia con las fobias actuales, ¿sí o ujú. no? De adultez. Que tú te quedas pensando, es que pues mi mamá me tiró de chiquita o por qué me dan miedo las alturas o por qué. Entonces te cuestionas sobre tu misma vida terrenal, o sea, la que estás Sí, viviendo en la este actual. momento. Y dices tú, es que incluso hasta le preguntas a tu mamá, o sea, mamá, ¿qué me pasó? ¿Que me da tanto miedo esto? ¿O que tengo este trauma? Y mamá te dice, es que no, o sea, es que no, no pasó nada. Entonces, esta es una señal también de que podrías tener una vida pasada. Las fobias y las aversiones irracionales que dices tú, pues, ¿que de dónde salieron? Conexiones inexplicables con lugares o culturas que te llamen mucho la atención algo. Que dices que no sé por qué, pero me llama y me llama y me llama y te metes de lleno. Talentos y habilidades innatas, que incluso en tu familia dices que pues no sé dónde lo sacó, porque si ni mío, ni de su papá o de cosas así, y que a lo mejor en toda la familia ninguno es cantante y él salió cantante o salió con otra profesión completamente diferente que no conoció en su infancia, porque vamos a lo mismo, Sí, siempre queremos relacionarlo con con que la es que dónde infancia. lo vio. Déjà vus, que son muy comunes, y sueños vívidos, que es lo que estábamos Ajá. platicando. También me encanta porque dice marcas de nacimiento. Decimos, no sabemos de dónde sacó esa marca de nacimiento porque ni papá ni mamá lo tiene. Este, que obtienes, esa me encanta porque dice, obtienes una buena lectura sobre la gente y es algo que yo tengo mucho y tú también, este, y lo voy a leer para que esté todo al 100% la información y no se me vaya a pasar nada. Desde temprana edad, al ver una persona e interactuar con ella durante unos minutos, puedes identificar sus características y el estilo de vida que vive. Esto se debe a que has visto el arquetipo de esta persona anteriormente en una vida pasada y una está familiarizado con el comportamiento general y la psicología. Es cuando te pasa, y yo sé que ahí en casa también les pasa, de que ven a una persona y dices, ay, me cae bien gorda. Ni la Y ni conoces. siquiera la conoces. Sí. O sea, eso, ojo ahí, es un punto. Dice, lo cierto es que has interactuado con miles de personas a lo largo de la historia de tu alma, por lo que realmente no hay ningún arquetipo con el que no hayas interactuado todavía. Es posible que te encuentres en fiestas
o reuniones sociales, mirando de vez en cuando y revisando las cosas, que te pongas a analizar a todos. Sí, ahí. Este, observar a las personas y los intercambios de energía que se produce durante la conversación. ¿Es natural para ti? Cuando alguien te está mintiendo, lo sabes. Notas la disociación en sus ojos, el cambio en su campo de energía, el cambio en la forma en que pronuncian las palabras. Ya has pasado por este lugar muchas veces, por lo que nos es muy genuino, muy familiar. Siempre ha sido difícil de manipular porque puedes ver las intenciones y deseos reales de otras personas aunque ni siquiera las conozcas. Sí. Y eso es algo que a veces con las parejas es como que, ay, no, es que yo lo veo y en serio, yo con mi esposo, es que yo lo veo y yo en serio sé que esta no es una buena persona o que tiene malas intenciones o que... Entonces empieza a sacar un montón de cosas que incluso la pareja te dice, es que ni siquiera lo Sí, conoces, o sea, sientes y como que de, la vibra o no sí, sé. y de hecho pasa el tiempo y dices, bueno, ok, al menos yo pues con mi esposo obviamente tiene sus amigos, yo tengo mis propios amigos y a veces pues chocamos un poquito, pero pues yo no soy al menos de las personas que si a mí me caen mal, yo lo alejo de esa amistad, o sea, porque es su Pues amistad, ya yo la tenía. respeto. Entonces, cuando nos tocan reunirnos o cosas así, yo estoy ahí, convivo, no soy grosera, pero siempre marco como mi límite, La sí, hay una línea. línea ahí que es muy difícil que lo deje pasar, y es cuando empiezo yo a caer gorda, porque incluso me dicen: "Es que eres muy difícil", y no es que sea muy difícil, lo que pasa es que yo sé con quién y con quién no. Entonces, total, pasa el tiempo, vamos conversando, vamos interactuando y demás, y van saliendo cositas. Sí, esa persona. Ajá, entonces es inevitable voltear y decirle a tu pareja: "Te estoy diciendo". Te lo dije, y que esto y que el otro, y todo lo que tú ya le habías analizado a la persona, porque yo soy así, de que me siento con mi esposo y es que es esto y esto, y vas a ver que va a ser esto y aquello, y todo se lo relato. Entonces va pasando y van sucediendo estas cosas y es inevitable, o sea, te lo dije, te estoy diciendo que él es así y que esto y que el otro. Entonces, sí, ahí es cuando tu pareja se da cuenta y a lo mejor podría ser que nos alejemos un poquito, a lo mejor y pertenecemos ahí, pero cada quien su rollo, ¿verdad? Ujú. Respetando cada cosa. Entonces, ¿a ti te ha pasado así de que conoces a alguien y dices, es que me cae bien gorda y no sé por qué? A veces sí, de como que la primera impresión, pero en ese sentido me pasa más al revés. ¿Cómo? Soy la que caigo gorda. Ah, yo, ah, Normalmente soy la que llego a un lugar nuevo o a un grupo nuevo y siempre me dicen, ay, es que me caías gorda. O pensábamos que eras bien mamona. Le digo, no, pues soy mamona, pero caigo ujú. bien. Siempre digo eso. Pero creo, bueno, perdón porque te interrumpe, pero creo que es precisamente porque o sea, tienes tu límite siempre con la gente Ujú. porque te das el permiso como que de analizar Sí, primero y luego ya veo si te doy la entrada, ¿no? ajá, sí, porque pues yo me ve seria y yo siempre he dicho, mi cara de seria se parece que estoy enojada, Sí. pero no estoy enojada. O sea, esta cara se la dé a mi padre. Sí. Así que ¿Has visto las camisetas que dicen, no estoy enojada, así es mi cara? así es mi cara, así es mi cara. Como dices tú, o sea, llego yo a algo nuevo y pues empiezo a ver a la gente, me empiezo a como que medio metiéndome, socializando, pero pues en el proceso pues doy esa impresión, doy Sí. esa mala impresión, por así luego, yo siempre doy una primera mala impresión, o sea, es casi siempre donde yo llego, doy esa mala impresión, Ujú. porque, pues, mi cara no me ayuda, le digo, mi cara de seria no me ayuda, pero ya me van tratando en la segunda, tercera vez que nos vemos y ven que nada que ver, o sea, solamente la cara, y, pues, eso a veces como que no me ayuda, pero a veces, ocasiones sí me ha pasado que, estoy en un nuevo grupo y con alguien no. O sea, siento que no, 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 con esa persona no, por más que Por quiero, más que no. intentas. Ajá, digo, la tolero por fulanita o por fulanito, pero no,
O sea, no hacemos match, Y por no así sabes decirlo. por qué. Y no sé por qué, ¿Y te ha ya pasado que tienes algo en común y aún así aún así no. dices: es que no se puede, no se puede"? Sí, a veces no, por más que intento, como que no, la persona no, o sea, no coincidimos, ni aunque tengamos con muchas Sí. coincidencias o amistades en común o así. Y digo, no, pues, al menos, pues, lo intenté, ¿verdad? Sí. Siempre digo yo, si al menos lo Bueno, intenté. yo leí por ahí alguna vez que como son tantas reencarnaciones, porque ahorita vamos a tocar el tema de cuántas podemos tener, cuántas tenemos derecho. Es que todas las personas que están a tu alrededor, familiares y amigos, son las mismas personas con las que te has topado y que has convivido anteriormente, pero teniendo diferentes papel. O sea, por ejemplo, puede ser a lo mejor en esta vida tu mamá y tú, y en la vida pasada tu mamá era tu amiga, o Ujú. en la vida antepasada tu mamá era tu secuestradora. O sea, Sí, cambian totalmente, pero siempre están sí, sí, has conectadas, sí, convivido. siempre has convivido. Entonces, se dice que por eso es que cuando tú ves a una persona que estás con ella y compartes su energía, es por eso que dices que no me cae bien y no sé por qué, por más que lo intente y por más que tengamos una conversación en común, hay algo que me dice que no debería estar conviviendo con ella. Y se trata acerca de eso, dice que en tu vida pasada puede que esa persona te haya Te hecho hizo sentir daño. mal, que te haya hecho, sí, incluso que te haya podido llegar a matar esa persona y tú no lo sabes. Ajá, Claro que en esta vida no se repite. no, O sea, esa persona que a lo mejor en tu pasado, pongámoslo muy drástico, te acuchilló, ¿verdad? Y fue la causa de tu muerte, muerte, puede que en esta vida incluso sea una mejor persona, incluso mejor persona que tú, vamos a ponerlo así. ajá, Entonces, esa persona pues tampoco no tiene la culpa de su vida pasada pasado, y es cuando ahí entramos al karma. al karma. Yo creo mucho en ese. Sí, entonces son cosas tan interesantes, por eso me gusta mucho este tema. Entonces, ¿cuántas vidas tenemos? ¿Cuántas veces tenemos que reencarnar? Pues no sé, para aprender o para completarlas o yo no sé. Entonces, ¿cuántas vidas tenemos según la hipnosis? Se cree que cada alma tiene 13 vidas físicas. Es decir, morimos para volver a nacer hasta 13 veces y esto es para reivindicar nuestros errores. Algunas señalan que la cantidad de vidas que se vivan depende de diversos motivos. Por ejemplo, depende de las cosas pendientes que se dejaron en una vida, la misión que tenías antes de vivir a este mundo, de venir a este mundo, del grado de elevación que uno quiere obtener en el plano universal, de decisión propia al venir nuevamente a este mundo, y de algunas personas regresan para aliviar el karma y otras para servir y ayudar a otros a evolucionar. Ahora, aquí, ¿cómo sabemos cuántas vidas tengo actualmente? Porque se puede saber haciendo una suma, si se quieren ahí, Ujú. anótenlo en casita. Es muy fácil realmente, yo ya lo hice, es muy fácil de hacerlo. Dice, ¿cómo saber qué vida estoy viviendo ahora? Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 2/11 de 1993, vamos a hacer sumas primero, así que anótenlo. Primero vas a sumar el día de nacimiento. Por ejemplo, en esta fecha que di, que es el 2 de noviembre de 1993. Vamos a sumar el 2, ¿verdad? Pero lo vas a dividir. Por ejemplo, 0 más 2. Si en este caso naciste en un 13, vas a dividir los números Uno 1 más más 3. tres. ¿Ok? Después de tener este resultado del 13, por ejemplo, 1 más 3, ponlo ahí, el 3. Perdón, el El 4. 4. Sí. Después de eso, abajito de eso, vas a poner mes de nacimiento. En este caso, esta persona que nace el 11, Sí. que es noviembre. Ajá. Entonces sumamos 1 más 1, son 2. Lo pones abajo. O sea, es un escaloncito. Y luego al último, y ahora sí, es año de nacimiento.
que es 1992. Sumas todos los números, 1 más 9 más 9 más 2, y ya lo pones. Ya una vez teniendo estos tres, vas a sumar, se suma los resultados de las sumas anteriores. Por ejemplo, si en el primer renglón te dio 2, vas a sumarlo con el renglón de abajo, que es el 2, y vas a sumarlo con el último renglón, que son 22. ¿Sí? Ponemos el resultado. Suma los dígitos de la suma final. ¿Ok? Dice, según este ejemplo, la persona nacida el 2 de noviembre de 1993 está en su 8ª vida. Entonces, ya una vez sabiendo tu numerología, incluso en la numerología, también es otro tema muy interesante, pero abarca mucho tema, cada número que te dé de resultado acerca de cuántas vidas llevas, también te puede llevar a saber cuál es la misión de tu vida actual. Y eso me encanta también. Y yo bien apasionada con ese tema porque me gusta mucho porque cada vez que vas avanzando vas abriendo nuevos caminos y son más temas y más temas y más temas que viene todo de lo mismo. Todos los seres humanos tenemos alguna marca de nacimiento, algunos más visibles que otros. Pueden variar en el tamaño, forma o color. Las marcas de nacimiento también son relacionadas a tu vida pasada y cada marca tiene un significado. ¿Tú tienes alguna marca de, de nacimiento que a lo mejor tu mamá no lo tenga, que tu papá no lo tenga? No, pero creo que mi hijo sí tiene una marca en la espalda y yo no la tengo. Es como un lunar, por así llamarlo, pero que yo sepa, yo no lo tengo. Bueno, yo no lo tengo, pues yo soy muy lunera, pero no soy mucho de manchas. Bueno, sí tengo una, pero es aquí. Pero esta creo que es de familia porque hay otras primas que tienen también en aquí y creo que en otra parte de la cara. Pero Pero su papá no lo tiene tampoco. que yo recuerde, no. No sé, tendría pues, yo que preguntar, ¿verdad? Pero pues no. Y pues sí, miré eso y dice que podría haber sido de ahí algo que le pasó a él en vida pasada. Muy, sí. Ay, pobrecito. Sí, muy Pobrecito. perturbador. Creo que lo tiene en la espalda, tendría que revisarlo bien, de ¿no? la puñalada. Le dio una puñalada al pobre. Bueno, de hecho les voy a poner en el video Ujú. las fotos que te mandé, Sí. que son las marcas de nacimiento, los lunares y demás que dices tú, de dónde lo sacaron. Ujú. Sí está un poquito fuerte bueno, a mí se me hizo fuerte porque estamos hablando de niños, ¿verdad? De bebitos, y sí se me hace un tema delicado. Ya como adulto dices, bueno, pues ya está grande, pero les voy a pasar las imágenes y son puras imágenes de niños, porque pues supone que están recién llegados aquí a la tierra, aunque su alma sea vieja. Entonces te los voy a pasar ahí para que ustedes también los vayan viendo. La primera marca de la que vamos a hablar es la marca de la cabeza. No sé si lo viste, si quieres revisarlo. Es una marca que se tiene justo en la cabeza, ¿ok? Puede ser a un ladito, puede ser justo enfrente, pero es en tu cabecita. Y dices que si tienes una marca en la cabeza, a la izquierda, a la altura de la frente, por ejemplo, se le conoce como herida del suicidio. Entonces se me hace muy fuerte, la verdad, que luego te das cuenta que tu hijo lo tiene y es como que, ¿cómo Normalmente le es vamos a por un hacer? balazo, ¿no? Quiero creer. Dice, y sugiere que en tu vida pasada podrías haberte quitado la vida tú mismo. Entonces ahí están las imágenes para que ustedes lo puedan ver. Hay otras que sí me llamó mucho la atención, que es esta marca similar a una quemadura. Yo sé que va a haber gente, enfermeras, médicos que van a decir, no, pues es que esto lo tiene por una situación científica, o sea, que va como la que de acuerdo a pigmentación y a la medicina. Ujú. Pero estamos hablando de marcas de nacimiento, pero con significado espiritual.
para que tampoco no se me ataquen de que, no, es que mi hijo tiene esto porque, o sea, y ya me lo dijo el médico y que no sé qué. Estamos hablando espiritualmente, ¿sale? Entonces, está esta marca que es, de hecho, muy grande, que es Sí. una marca similar a quemaduras, también se los estoy poniendo aquí en pantalla. Dice, son como lunares amorfos, generalmente de color rojizo, y se dice que es una señal de que nuestro cuerpo fue quemado Claro. en el pasado. Se cuenta que entre más oscura, menos ha sanado del karma. Están estas manchas que son más comunes, manchas de color claro. Esas yo se lo he visto a clientas y así. Dice, en contraste, si la marca que tienes es de color claro, significa que moriste por el fuego, pero la herida ha comenzado a sanar y el karma se ha curado. Bueno, al menos ahí ya sabemos que no tenemos que pagar karmas pasados y tenemos que cuidar lo que hacemos en la En vida esta, actual, sí, para no volver a pagar en la en siguiente la vida. siguiente. Están estas manchas que, ay, sí me hacen así como si lo hubieran pegado, pobrecito. Sí. Dice manchas como moretones. Se les conoce como balas de cañón y son circulares. Como su nombre lo indica, sugiere que moriste a consecuencia de una herida de bala o cañón y el impacto fue en donde presentas esta mancha. Están las marcas curvas o lineales. Significa que en alguna de tu vida pasada sufriste una cortadura de una espada, puñal, daga o cualquier otro objeto cortante. Si está en tu rostro, indica que fuiste atacado mientras estabas dormido o Por por sorpresa. sorpresa, que es lo que comúnmente se hacía en años de antaños. Entonces, todas estas marcas nos dicen mucho, mucho sobre nuestras vidas pasadas e incluso nos puede llegar a decir si realmente fue la forma en cómo morimos en alguna de nuestras tantas Vidas, vidas. yes. Y de hecho, ayer que lo estaba investigando acerca de las marcas, mi esposo tiene un sueño recurrente que me dice, no sé por qué desde la adolescencia sueño que voy caminando por una calle y siempre me apuñalan, siempre me atacan por la espalda y yo lo recuerdo de que me voy agarrando de la pared y estoy sangrando y demás. Y le digo, ¿y llegas a algún destino o algo? No sé, no sé, no sé. Siempre mi sueño es eso, o sea, que voy caminando yo tranquilamente, me apuñalan y estoy todo sangrado y voy caminando como puedo. Y me dio mucha curiosidad, pero ya era de noche. Y yo quería ahí como que revisar, le dije, a lo mejor por atrás, a lo mejor por enfrente. Y yo recuerdo que tiene un lunar, pero no estoy segura si está, o sea, justo a lo mejor por el pecho, ¿verdad? Donde podemos decir, a lo mejor esa fue apuñalada y de ahí se murió, o no sé. Y me gustaría realmente investigarlo porque les digo, es algo muy interesante que vamos de nuevo a que cuando eres adulto no tienes esos recuerdos vívidos, a menos de que profundices mucho en ti, en que medites, en que te hipnoticen. Y estos sueños vividos, esta vida pasada, los podemos llegar a recordar por medio solamente de sueños. Entonces, como es algo tan constante que a él le pasaba y que me decía que volvía a soñar esto, es cuando dices, es que lo mejor realmente te pasó Pasó. Y lo estás y lo recordando. estás recordando. Ahora, en lo que sí me llama más la atención es el por qué lo estarías recordando en esta vida. O sea, sabemos que es un recuerdo pasado, Ujú. pero podría tener a lo mejor un propósito del por qué lo estás recordando en esta vida. Esa es mi curiosidad. Ahí tendría que, Y eso sí, no ahí sí se los debo. Eso investiguenlo ustedes. ahí tendrás que investigar, Sí, dices, no vaya a pasar porque, de nuevo. sí, porque a lo mejor es algo Una que tienes, prevención de sí, prevención, que tienes que aprender sobre algo para que no te vuelva a pasar. pasar, o no sé, o sea, Ujú. ¿por qué es que tenemos siempre ese mismo sueño y te levantas con ese mismo dolor, esa misma sensación?
como si algo te quisieran decir. Entonces ahí se los encargo de tarea. Ahí investiguen ustedes. Ahorita al principio que hablaste de las fobias, Ujú. yo no recuerdo de niña nunca haber tenido, es que nos llevan a las albercas y todo eso, alguno de que, ay, me pude haber ahogado. Sí. Entonces, pero yo les tengo mucha fobia al agua. O Ok. sea, obviamente en una alberca pues te ando bien y todo. Cuando Pero no sientes los pies, dices. cuando no siento el fondo, ¿me Sí. entiendes? Que sé que pues está hondo. Yo le tengo pavor a eso, o sea, y me ha llegado a pasar situaciones en que siento que me voy a morir, o sea, digo, no, 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 yo no, y digo, a lo mejor me morí en alguna vida Ujú. pasada ahogada o me ahogaron. Y no le preguntas a tu mamá. No les he preguntado, pero como te digo, como yo tengo muchos recuerdos de mi niñez, no recuerdo jamás que haya tenido yo un tipo de accidente así de que me fue en la alberca me andaba ahogándole a mis Ujú. papás o cosas así, jamás, o sea, no tengo. Pero sí he tenido ahorita ya de adulta, porque pues yo no sé nadar. Sí me Sí. sé medio flotar y todo, pero nadar, nada, no sé. Entonces, en ocasiones que vamos a albercas así de fiestas o privada, odio cuando me hunden, o sea, porque me Te desespero. desespero. Yo me desespero bastante y nunca me ha gustado eso. O sea, me gusta, me relajo estar en el agua, pero pues a mi gusto, Sí. no que me anden, hunde, Mientras porque te sientas segura. ajá. Y cuando es una que digo, ay, no, o sea, me dio un pavor y a lo mejor exageré, fue que cuando fuimos a Vallarta, nos Ujú. subimos a la banana y me caí. Obviamente, pues teníamos salvavidas y todo, Sí. pero por lo mismo de la lancha que estaba, el motor de la lancha te alejaba, o sea, en lugar de, yo trataba ¿verdad? De acercarme otra vez a la banana para Sí. subirme y no podía por el motor. Entré en una desesperación horrible. Y eso que no estaban muy mal adentro. Sí. Y más, no sé si haya sido por mi favor o de verdad haya pasado, vi una sombra que pasó. Obviamente no va a decir, ay, fue un Sí. tiburón, porque te digo, Y no, gritaste, ¿no? estaba muy desesperada, o sea, me sentía muy desesperada y yo, hasta me dijo mi pareja, es que traías una cara de pavor. Le digo, es que la verdad tenía mucho miedo, o Ujú. sea, a lo mejor exageré, pero yo digo, este miedo que le tengo al agua, o sea, a la profundidad más que nada, es por algo, o sea, algo me va a haber pasado. No creo que en esta vida, Sí. a lo mejor alguna que llegue a pasar, es mi pavor morir ahogada, creo Ujú. yo, es como que, digo yo, yo si llego a morir, quiero morir en paz. Sí. Si no quiero que mi muerte sea por ahogamiento, porque no, creo que sería la peor muerte que yo Ujú. puedo llegar a vivir, bueno, pues vivir antes de morir. Fíjate que yo tengo una marca que nadie la tiene. Y es como una estrella de mar. Es cafecita y la tengo en la entrepierna. Este, no les voy a decir cómo llegué a ella. Sí, no. ¿Cómo me No, enteré? sí, pero la tengo y está grandecita. Y fíjate que a mí me pasó parecido a lo que tú estás diciendo tú del mar, porque la Ujú. alberca a mí no me da miedo. Y eso que una vez de chiquita me estuve ahogando porque nadie me peló, o sea, estaba yo ahí Tú sí te vas a levantando ver. el brazo y Ay, demás, y no. Y la alberca me encanta, puedo andar en lo hondo y todo, pero el mar es diferente. Sí, El mar me gusta, puedo estar en la orillita, lo disfruto mucho, pero una vez cuando ya no siento el piso y luego el mar es de que, pues la arena se mueve. sí. Entonces, si tú estás parada en un lugar y pasa la olita y demás, con el constante paso, te vas bajando y te vas Te vas bajando. hundiendo. Sí, entonces el no poder controlar es lo que me da más miedo. Ujú. Entonces, entrar mucho, sobre todo cuando sé que hay peces, cuando sé que hay animalitos ahí, me da mucho pavor. Una vez fui a Cancún y fuimos a estas actividades de Xcaret. Ujú. Y hay muchas actividades muy padres en las que te llevan un poco más hacia adentro del Sí, mar.
para que conozcas que las tortugas gigantes, perdón, gigantes bien grandotas, te ponen el equipo para que te sumerjas y las puedas ver y las puedas tocar, o en algunas, no, no en todas las ocasiones te dejan tocarlos. Y yo muy confiada, porque le tengo mucho miedo a los peces, tocarlos, ay no, ahí me da mucha cosa. Yo no asimilé, no sé por qué. Dije, ay, sí, para ver a las tortugas. Pero pues obviamente vamos a entrar al mar y va a haber peces. Obviamente. Y yo no lo pensé. Creas que pura tortuga. Sí, dije, ay, pura tortuguita bien bonita. Entonces entramos, un grupo de personas, creo que éramos como 8 o 10 personas, y 2 que estaban a cargo. Entramos, nos llevan, y yo no soy nadadora profesional, pero sí, o sea, sí puedo, como dices tú, que flotar y nadar un poquito, pero hasta ahí. Entramos y luego está como una montañita, una roca, no sé, se miraba muy elevado. Y en la orilla estaban las tortugas, pero todo donde estaba la roca, habían muchos peces nadando, muchos pececitos. Cuando los voy viendo y cuando me va tocando uno la pata, Ah, empiezo yo, me perdí, entré en shock, ni siquiera yo sabía que estaba gritando hasta que en ese momento, en esa época estaba con otra persona. Mi pareja te lo dijo. me dice, Cálmate. es que estás gritando mucho, que no sé qué, y que cálmate. Vinieron los muchachos a ayudarme porque yo entré en pánico, empecé a patalear y aunque tú sepas nadar, si entras en pánico, e incluso te puede llegar a dar un calambre de tanto movimiento que Sí. estás haciendo, pierdes el control. Entonces me tuvieron que ayudar para sacarme de ahí y llevarme, qué vergüenza, llevarme otra vez a la orilla. Entonces, cuando vamos a lo mismo, yo no sé por qué es que le tengo tanto miedo como al mar donde están todas estas criaturas. Una que otra cosa te lo puedo tolerar, pero mi miedo, o sea, es estar entre tanto animal del mar. Y me llama más la atención porque te digo que En tengo la mar como una estrellita de mar. de mar justo en la pierna, en la entrepierna. Digo, ¿será que a lo mejor, porque incluso las reencarnaciones no son solamente de personas humanas, puedes haber sido un Un perro, animal. puedes haber sido un animal, Ajá. y es por eso que me da curiosidad también lo de las marcas. Entonces digo, ¿será que a lo mejor en mi antigua vida, en una de tantas, bueno, ya sabemos que tengo 5, pero en alguna de ellas viví en el mar? A lo mejor fui devorada por algo, Ah, como una estrellita de mar. Sí, o sea, entonces yo lo relaciono mucho precisamente por eso, por la fobia que dices tú, pues de dónde viene, si a mí nunca me ha pasado nada, Mm. por ejemplo, en el mar, porque ya sabemos que en el alberca no. Entonces, estaría muy bien, estaría padre que se pudieran como explorar para revisar si tenemos alguna marca, algo que no sabemos de dónde viene, que no sea ni siquiera cercano a lo que mamá o papá pueda tener. Entonces, vamos a tocar entonces un tema, más bien una narración de una persona, que es una mamá Ujú. que precisamente no entiende al principio a su hijo porque dices que mi niño está chiquito y yo no sé de dónde ha sacado Esta esto, información. si no lo vi en la tele, si nadie se lo ha platicado. Entonces, vamos a escuchar un poco acerca de esta persona. Dice, esta es una historia de un bombero que murió en las Torres Gemelas. Ya sabemos que en las Torres Gemelas murieron un chorro, bastantísima gente. Este, este bombero murió en las Torres Gemelas que ha sido reencarnado. Se llama Rachel, es mamá de Tomás. Un pequeño de casi 4 años de edad cuenta que el chico sabe mucho del tema, lo que parece ser una verdadera reencarnación de un bombero que falleció el 11 de septiembre salvando vidas. Hace un año que Tomás está hablando detalles muy puntuales de lo sucedido aquel día. Es un niño como cualquier otro.
con una educación normal, en un ambiente natural, lleno de amor y dedicación de su madre. Sin embargo, todo empezó a cambiar desde que a Tomás le preguntaron qué querría hacer cuando sea grande. Entonces, sorprendiendo a todos, responde: mamá, yo no solo quiero ser bombero, es que siempre lo he sido y ya lo soy. Lo repite con firmeza y seguridad, como si fuese un adulto. Y agrega: mami, yo me levantaba por la mañana, iba a mi fuego. La señora Rachel pensaba que estas cosas eran juego de niños, aunque le extrañaba mucho el nivel de detalle, como por ejemplo, que Tomás repetía que usaba un hacha para comprobar si había fuego contra las paredes y para huir si era peligroso el sitio. Pero lo más importante que sirvió como prueba de esta reencarnación de una vida pasada fue cuando el niño vio una revista donde se aparecían las Torres Gemelas y exclamó: hombres malos golpearon estos edificios, mamá, y la gente saltó de los edificios y yo no pude ayudarlos. Rachel sabe que es imposible que su hijo supiera de estos eventos porque nunca antes había visto esos edificios, y menos aún sobre lo que allí ocurrió. Pero, indudablemente, el pequeño Tomás sabe de lo que habla. Había gente esperando a los bomberos, esperándome a mí, pero no pude llegar a ayudarlos. La gente saltó porque no pude llegar a ellos, expresó, para luego relatar que trató de abrir paso rompiendo una pared con un hacha para tratar de ayudar a unas personas que estaban atrapadas dentro de ese muro y le gritaban pidiéndole ayuda. Qué feo, ¿verdad? Ay, ya sé. Dice: al ver tantos detalles que daba el niño sobre lo sucedido, la mamá concluyó que alguien se había reencarnado en el cuerpo de su hijo. Y entonces le preguntó cómo había llegado hasta las torres aquel día. Tomás entonces le dio detalles del modelo exacto de la autobomba que utilizaban los bomberos. Manhattan, de la compañía de rescate. Citó un Ford Johnson R8 que dejó perpleja a Rachel, quien siguió escuchando a su hijo, ya que en su familia no había bomberos ni nadie que pudiera haberle dado pistas de lo sucedido en los ataques de las torres. Conforme fueron pasando los años, Tomás poco a poco dejó de referirse al tema del bombero y sus historias se le fueron olvidando. A medida que fue creciendo, hasta el momento en el que ya no habló más sobre aquella amarga experiencia y su otra vida. Como si el alma del bombero, allí atrapada en ese pequeño cuerpo, se fuera desvaneciendo o acoplando a esa nueva vida. Se me hace un tema muy interesante y me gustaría mucho que la gente, si tuviera niños pequeños, aprovechara y no le diera miedo, no le diera miedo, sino al contrario, este, yo creo que la gente que cree en la reencarnación, aún creyendo en la reencarnación, tienen miedo sobre ella, Sí, como en este ejemplo del niño, que la mamá se da cuenta que hay un alma vieja ahí. No tengan miedo, creo que es mejor explorar su pasado. No es algo que se le vaya a quedar toda la vida, no es como que el alma vaya a vivir dentro del niño durante toda su vida. Va a tener ciertos recuerdos, pero esa alma vieja va a ir desapareciendo. Dicen que los niños empiezan ya a olvidar y a crear sus nuevos recuerdos a partir de los 5 de los 5 años. años, sí. Entonces, se me hace bonito que parte de su vida pasada haya como vivido la actualidad un poco, ¿no? Para lo mejor su misión era esa, a lo mejor informar, a lo mejor compartir esta historia con su actual mamá y luego ya desvanecerse e irse para darle ahora sí paso o inicio al nuevo pensamiento, a las Una nuevas nueva vida. ideas, sí, a la nueva vida. ¿Qué te parece este relato? Y de hecho Pues dicen que hay muchos más así de la misma fecha de las Torres de las Gemelas, Torres porque Gemelas, murió sí, mucha mucha gente. gente.
Pues sí, está padre, como dices tú, a veces nuestros hijos, cuando tienen esa edad, nos dicen, no, que mami esto, que lo otro, y así, tú, pues le das el avión, sí, mijo, y ya, así Ujú, queda, pero a lo mejor es eso mismo, o sea, de que esa vida pasada o esa alma vieja, como dices tú, está tratando de manifestarse en esta vida ujú, para mejor ya como quedar concluido a ese ciclo y pues tú no le das como que la importancia, o mejor por a veces la ignorancia, ¿verdad? Del ujú. tema, pues no dices, ay, mi hijo, pues, Está está loquito. no, no, mejor lo vio en la tele, o sea, Ujú, oye, qué da, o sea, no le das la suficiente importancia. Y pues ahorita pues ya te digo, no, ya sabe más del tema, ya lo ves no, más normal. lo ves más normal y dices, a lo mejor lo que me estaba diciendo mi hijo era de algo que tenía Ujú. que ver con su vida pasada. Este, y dices, no, pues, Yo creo que desde el momento en el que te dice, mamá, yo quiero ser veterinario, o yo quiero ser tal cosa, el preguntarle el por qué o cosas así, podría llevarnos a eso. su vida pasada. Hay algo que también me gusta mucho, que yo investigué hace el año pasado, hace más del año, fue de que el por qué hay niños que tienen tanta inteligencia desde bebés. O sea, que parecen unos adultos en mini, en bebitos. Y que claro que no está bien comparar con otros niños, pero hay niños que tú dices, ¿por qué sabe tantas cosas? ¿O por qué habló tan rápido? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Te preguntas tantas cosas y de dónde sacó esto, por qué tiene tanta inteligencia, tanta sabiduría. Y es precisamente a lo que yo me informé que leí, que cuando los niños nacen con mucha inteligencia emocional, que espiritual, que intelectual, son porque precisamente ya llevan muchas vidas. Y pues ya se recopiló Ajá. todo de eso. Entonces, todo es una recopilación en un ser tan pequeño. Claro que ya dijimos que a partir de los 5 años se puede llegar a perder, pero a lo que leímos aquí es que hay talentos natos, o sea, que puede desarrollar todavía el niño, por ejemplo, que si en su vida pasada fue un gran científico, en esta reencarnación, lo podemos ver muy inteligente y demás. Sí pierde sus recuerdos de dónde trabajó, del cómo le hizo, cómo esto, cómo el otro, su familia y demás, pero le puede quedar el intelecto. Ujú. Entonces puede incluso desarrollarlo todavía más, que era lo que estábamos platicando al principio, que hay almas, que hay reencarnaciones que vienen nuevamente a esta vida para como subir de nivel. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho el tema con los niños, cuando veo niños que son muy inteligentes, que a veces incluso les pregunto a las mamás cuando me platican de que es que mi niña ya sabe hacer esto y el otro y pues nadie le enseñó. Este, y es cuando digo, deberíamos como de ponerle un poco más atención a esto y a lo mejor documentarlo, grabarlo, que me gusta mucho grabar todo, precisamente porque con el tiempo se va perdiendo todo. Sí. Entonces llega a los 5 años, un nuevo recuerdo, nueva vida. Y me llama mucho la atención el hecho de que hay niños que han vivido tanto que no sabe si a lo mejor es su última reencarnación y todo lo que sabe hacer. Ujú. O sea, tienen una gran sabiduría que incluso hay niños que le enseñan a los adultos en cómo comportarse. ¿No te has dado cuenta? Cuando una mamá está gritando y demás o Y que se así, espera y que mamá, mamá, calmada, sí. cálmate, mamá. O sea, y tú dices, ¿y de dónde lo sacó? ¿Por qué mi hijo es tan sabio? ¿Por qué él es tan tranquilito? ¿Por qué es él quien me aconseja a mí incluso cuando yo debería ser la que le aconseje y la que lo guíe? Ok, es niño que asegura recordar su vida pasada como piloto de la Segunda Guerra Mundial. James tiene hoy 26 años y está seguro de que en su supuesta vida anterior fue un piloto que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Así lo manifestó a los 2 años, cuando comenzó a tener recuerdos de quién habría sido en su otra vida. El caso, sucedido a fines de los años 90, ha sido objeto de estudios debido a las numerosas e impresionantes coincidencias que se encontraron entre lo que narraba y los hechos históricos.
Todo comenzó al cumplir 2 años. Visitó junto a su padre un museo de aviación en Addison, Texas, donde se mostró muy interesado en la muestra dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Entusiasmados por la atención del pequeño, sus padres volvieron a llevarlo al museo, pero luego de esa segunda visita, el niño comenzó a repetir choque de avión en llamas y a estrellar sus aviones de juguete contra los muebles. Hasta ahí la historia podría interpretarse como un mero fanatismo del pequeño, pero el asunto tomó otro color cuando James empezó a tener pesadillas en las que gritaba en sueños: avión se estrella en llamas, el hombrecito no puede salir. A los meses de que esta escena se repitiera cada vez con más frecuencia, sus padres decidieron conversar con él y preguntarle a qué se referían estas pesadillas. El niño explicó que eran recuerdos de su vida pasada en los que veía a su avión estrellarse e incendiarse después de que los japoneses lo derribaran. James también contó que su avión era un Corsair, una nave de combate creada durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, cuando tenía menos de 3 años, le relató a sus padres que había aterrizado su avión en una embarcación, y cuando estos le preguntaron por el nombre del barco, el pequeño dijo Natoma. Enseguida su padre consultó en internet y descubrió que el USS Natoma Bay había sido un portaaviones de escolta estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En conversaciones posteriores, el niño también recordó otro nombre, Jar Larsen, quien había sido un piloto de combate que estuvo en esa embarcación y que vivía en Arkansas. Así el padre de James lo fue a visitar y ahí se enteró que el único piloto de la tripulación que fue declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James M. Houston Jr. Durante su infancia, el niño también jugaba con 3 muñecos G.I. Joe, a los que llamó Leon, Walter y Billy. Intrigados por encontrar más coincidencias, los padres de James descubrieron con asombro que los nombres de los muñecos coincidían con 3 nombres verdaderos del escuadrón BC-81, el mismo al que perteneció James Houston, y que también murieron en la batalla. Cuando su padre le preguntaron la razón para elegir esos nombres, el pequeño respondió: porque ellos me saludan en el cielo después de estrellarse. De hecho, esta historia de el niño, que él decía que era pirata, que era piloto, se hizo muy famosa. Y sí, actualmente tiene 26 años, es el muchacho ya ahora, y ya no tiene esos recuerdos. No, pues no. Lo único es que, como se hizo tan viral, incluso hubo muchas, pues ya sabes que televisoras y mucha gente tras de él para que le contaran la historia, ¿no? Porque les digo, se hizo muy viral. Y ya cuando algo se hace muy viral es muy difícil de pararlo. Sí. Entonces, ahorita ya el muchacho ya no tiene el recuerdo, pero pues sí tiene mucha evidencia de todo lo que él habló en su momento y todo lo que pasó. Y pues eso sí se me hace muy fuerte porque algo que ya está en internet tuyo ya es imposible borrar, ¿verdad? Esta historia en particular que le dieron mucho seguimiento, llegó incluso, no sé si tú llegaste a escuchar esta historia, ¿no la llegaste a escuchar? Sí, sí, va a llegar a ver. Llegó a manos de la hermana del fallecido, ¿sí? Del alma que tomó ahora pues el niño, ¿no? Actual. Llegó a manos esta historia de la hermana. La hermana lo visita al niño. Lo visita y le hace preguntas. Hay fotografías, hay videos de eso. Y coincide mucho y la chica bueno, señora en ese entonces, se impresiona porque cosas que no estaban en los artículos del piloto, lo sabía el niño. Porque muchos decían, no, pues es que es un farsante, no,
lo típico de que sus papás le enseñaron esto, pues para agarrar dinero, ¿no? Para que se hiciera famoso el niño y demás. Entonces llega a manos de la hermana, va y lo visita y dice, bueno, me voy a dar la oportunidad de conocerlo porque le llamaba mucho la atención. Y cuando lo conoce, que empieza él a recordar otras situaciones, cosas que pasó con su hermana, que ya ahí es cuando dice la señora, o sea, ¿Cómo lo puedo saber? sí, ¿cómo lo pudo saber? Realmente es mi hermano. Y es raro, o sea, sí es curioso y es extraño el que, imagínate, o sea, si tú perdiste un hermano en una tragedia y ves que está reencarnado esa alma en un niño ajeno a ti para acabarla, Tiene nada que ver. sí, que no puedes abrazarlo o desahogarte, ¿no? Porque cuando desgraciadamente a un familiar le pasa una tragedia, que en este caso fue del avión, hay veces en las que ni siquiera podemos obtener el cuerpo, que no podemos, entonces todo eso se quedó en ti, que no Que pudiste no ni puedes siquiera darle un despedirte. abrazo, que no pudiste. Y es un niño tan chiquito al cual no le puedes decir nada, o sea, Ujú. simplemente disfrutar a lo mejor de esa conversación y creo que ha de haber sido muy intenso el que ella se ha dado cuenta y ha dicho, no puede ser, o sea, este niño tiene El alma parte de del mi hermano. hermano. Ujú. Entonces ella se da cuenta que es cierto y dejan la historia, pasan los años y el niño, pues como debería de ser, empieza a perder sus recuerdos y la verdad dudo mucho que esta señora, si es que todavía sigue viva, realmente no lo sé, esté todavía como que en contacto o, ¿verdad? Siguiéndole paso al niño, pero como quiera yo creo que es una situación psicológica que uno debería tratarse porque imagínate, porque lo sientes como un familiar, sientes que quieres estar con esa persona cuando Sí, pues no tienes es. que entender que no es, o sea, sí se me hace muy intenso esto, el que tú encuentres a esa persona, a ese familiar tuyo en un cuerpo que no, o sea, que Que ni no siquiera que es. es más, que ni siquiera está dentro de tu misma familia, ni de tu círculo de amigos, ni nadie, que es algo súper lejano, porque esta persona tuvo que viajar Sí. mucho para conocer al niño. Está muy interesante. Hay un video, de hecho hay muchos videos de esta historia del niño que asegura que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, por si gustan verlo en YouTube. Hay muchos videos sobre este caso que es muy interesante, que tienen pruebas, que tienen imágenes y demás, y aún así hay gente que te No dice no. creo. Se lo No, porque inventaron. entonces la señora esta, porque a lo mejor ya no tenía dinero, fue y dijo, ah, sí, es mi hermano. Y ya sabes, ¿no? La incredulidad que uno no quiere ni creer. Sí, pues la ignorancia, pues, o la falta de que crees más. Es que hay muchos temas de los que se pueden hablar en que gente que no cree Ujú. en la Aún teniendo las han pruebas. tenido pruebas en la reencarnación, Es en como los fantasmas, los de fantasmas. que hay gente que asegura verlos y demás, ¿no? No nos vamos a meter a ese tema, pero hay gente que asegura verlos Ujú, y que incluso pudieron haber tenido una conversación o con los ovnis, este, y dicen la gente, ¿no? De que, ¿y por qué no le tomaste foto? ¿Y por qué no le tomaste video si ahí lo tenías y hablaste con él? O sea, era ujú. para, y todos tenemos un celular siempre, o sea, era para que fueras. Entonces, hay personas que tienen estos relatos que son reales y no tienen pruebas, pero hay personas que incluso teniendo pruebas las No les suben creen. y lo señalan y quedan peor porque no, que porque es Photoshop, Sí, está no, que porque truqueado. sí. Entonces nunca falta y yo creo que la gente nunca va como que a aceptarlo. Y es algo que en lo que yo digo, sin faltar de respeto a nadie, pero digo, hay tantas personas creyentes de Dios. O sea, imagínate, no nos vamos muy lejos. Y tampoco se ve. Sí, no se Y ve. crees en él. Crees en él, entonces, y ojo, ya, yo creo en él y demás, ¿no? Yo Porque luego también. no quiero que alguien de que, No somos se mete en la ateas ni religión satánicas. y que con mi religión no, señora, estamos en el mismo canal. Entonces, eso es donde yo voy, que digo,
es que ¿por qué no quieren creer en estas cosas si ahí tienen a Dios como prueba? Y que tampoco lo has visto. Ajá. Y que has tenido una conversación con Él incluso y que, pues, sí me entienden. Creo Sí. que debemos de abrirnos un poco más. Ujú, no ser tan cerrados de mente. Sí, porque en serio que es muy padre y es muy bonito que en esta vida aprovechemos para conocer todo lo que se nos ofrece, o sea, todo lo que hay. Inclusive cuando una amiga, alguien no tenga pruebas, o sea, olvídate de las pruebas, escucha. Sí, Creo que el escuchar y el conocer y de relatos de diferentes personas y demás, ya te empiezas a meter a un mundo diferente y quién sabe, a lo mejor y entrándote ya a este mundo puedas también observar parte de tu vida y te puedes llegar a encontrar con mucha sorpresa. Entonces, ¿qué te pareció este tema de vidas pasadas, María? pues está muy interesante, pero pues obviamente, pues tienes que creer. O sea, no es como Sí, que tienes que creer en la reencarnación creen para en la empezar. reencarnación, en el karma. Yo creo en todo eso digo, yo sé que si yo hago algo malo, lo voy a pagar. O sea, Sí. tarde que temprano, si no es en esta vida, va a ser en la próxima. Ujú. O si hice algo malo en la pasada, pues la voy a pagar en esta o sea, en alguna la tengo que pagar. Y ahora no tenemos tantas oportunidades. Ya Aparte, dijimos que tenemos que 13 13. 13 oportunidades para poder ahora sí que completar lo que se necesite completar, Ujú, porque después de ahí, ahora sí viene el supuesto de que te vas al cielo o te vas al al infierno. infierno. Yo siempre digo que vaya al infierno. Allá nos vemos. Allá- Allá nos vemos allá en casitas también, así, ¿no? Nos vemos. Bye.